Buenas tardes. Por favor, me confirman si ahí me están escuchando. Ok, perfecto. Vamos a esperar un minutico por lo que la tutoría previa a esta tomó un poquito más del tiempo esperado, entonces para que los participantes se vuelvan a conectar. Mientras tanto, les voy a compartir pantalla. Y me confirman si ahí se está viendo ya la pantalla que les compartí. Si están viendo ahí ya la pantalla que les estoy compartiendo. No veo en el chat ni escucho que alguien haya confirmado. Sí se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero que todo, pues darles la bienvenida a una nueva tutoría de la Olimpiada de Química. El día de hoy vamos a hablar sobre propiedades de las sustancias. Les recuerdo pues que ya la fase en la que teníamos preguntas de selección múltiple, esa fase ya pasó. En la próxima fase de la Olimpiada vamos a tener una prueba en la cual ustedes van a tener preguntas abiertas en las cuales deben hacer un desarrollo paso a paso hasta llegar a la respuesta final de lo que pide el ejercicio. Bueno, entonces como les comentaba, hoy vamos a hablar de propiedades de las sustancias y antes de hablar pues de algunos ejercicios en particular, vamos a recordar algunos conceptos que vimos en tutorías pasadas. Por ejemplo, en la clasificación de las propiedades. De las propiedades de las sustancias podemos clasificarlo en dos grandes grupos. Un grupo que son las propiedades físicas y otro grupo que son las propiedades químicas. Entonces ya vamos a ver pues las definiciones tanto de las propiedades físicas como de las propiedades químicas. Adicionalmente, esas propiedades, tanto las que son físicas como las químicas, las podemos dividir en otros grupos. O sea, independiente de que la propiedad sea física o química, podemos tener propiedades físicas y propiedades químicas que sean propiedades intensivas, al igual que podemos tener propiedades físicas y propiedades químicas que son propiedades extensivas. Entonces vamos a ver cada una de esas clasificaciones brevemente en qué consiste. Bueno, primero que todo, vamos a hablar cuando hablamos de propiedades físicas y propiedades químicas. Cuando hablamos de esto, entonces, empecemos por las propiedades físicas. Cuando hablamos de propiedades físicas, vamos a entender esto como propiedades que se pueden medir y que las podemos observar sin que cambie, esto es importante, sin que cambie ni la composición ni la identidad de una sustancia. O sea que las propiedades físicas, la composición de mi sistema siempre va a ser la misma, sí, suponiendo que puede ser una sustancia pura o puede ser una mezcla, pero su composición no va a cambiar cuando yo mido una propiedad física. Lo mismo que la identidad. Si mi sistema es ácido clorhídrico, cuando yo mida las propiedades físicas del ácido clorhídrico, la identidad sigue siendo la misma. Siempre va a ser ácido clorhídrico. Algunos ejemplos de propiedades físicas serían las temperaturas a las que se dan los cambios de fase. Por ejemplo,
el punto de fusión o temperatura de fusión. Si yo tengo agua sólida y la caliento y la transformo en agua líquida, a la temperatura que se da a ese punto de fusión, no importa si yo tengo una gran cantidad de agua, una pequeña cantidad de agua, no importa si la fusión se da totalmente o parcialmente, la composición no va a cambiar. La cantidad de agua que tengo es la misma y la identidad es la misma, o sea, sigue siendo agua, pero en un estado de agregación diferente. Otra propiedad física es, por ejemplo, la densidad. Yo puedo medir la densidad de una sustancia, por ejemplo, un gas, oxígeno. Yo puedo medir la densidad del oxígeno y su densidad, pues, no va a hacer que cambie ni la composición ni la identidad de esa sustancia. Entonces, básicamente, en las propiedades físicas no hay transformaciones de unas sustancias en otras. Eso sí ocurre en el otro tipo de propiedades, que son las propiedades químicas. Cuando yo hablo de propiedades químicas, para poder observar esas propiedades, tiene que ocurrir un cambio. O sea, es necesario que ocurra un cambio químico. O sea, se tiene que transformar una sustancia en otra. Entonces, procesos en los cuales ocurren estos cambios químicos o ejemplos serían procesos de combustión. Cuando ustedes tienen en la casa donde llega el gas natural a la estufa y ustedes encienden el fogón a gas, ahí se está dando un proceso de combustión donde ustedes tienen probablemente una línea que viene con propano, un hidrocarburo gaseoso, que con una chispa y en contacto con el oxígeno del aire se va a transformar en CO2 y vapor de agua. Ahí tenemos un proceso de combustión. Otro ejemplo de propiedades químicas son la descomposición. Podemos tener una sustancia como el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es H2O2. Pues tiene H2O2. Esa sustancia se descompone por acción de la luz, por acción del calor. Ella se va descomponiendo poco a poco y va formando agua líquida más oxígeno gaseoso. Entonces, esos procesos o esas propiedades como la descomposición de la sustancia, la combustión, donde hay una transformación de una sustancia en otra, implican que son una propiedad química. Pero independiente de que tengamos propiedades físicas o químicas, también las podemos clasificar de otra forma y las podemos clasificar como propiedades intensivas y propiedades extensivas. Esta es otra forma de clasificarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de propiedades intensivas, si yo hablo de una propiedad intensiva, a lo que estoy haciendo referencia es a una propiedad que no depende de la cantidad de sustancia que se esté considerando. Por lo tanto, las propiedades intensivas no son aditivas. Analicemos esa afirmación un poco más a través de un ejemplo. La densidad. La densidad es una propiedad intensiva. Si ustedes tienen un recipiente pequeño con 1 mililitro de agua y si tienen un recipiente muy grande que tiene 100 litros de agua, la densidad del agua en 1 mililitro o en 100 litros, la densidad es la misma, tiene exactamente el mismo valor. Y cuando se dice que las propiedades intensivas no son aditivas, quiere decir que si yo tengo 1 mililitro de agua en un recipiente y en otro recipiente tengo 5 mililitros de agua, si yo los mezclo, pues voy a tener 6 mililitros de agua porque el volumen es aditivo, pero la densidad final es la misma. Yo no va a ser la densidad que tenía el agua en un recipiente más la densidad que tiene el agua en el otro recipiente. Entonces, las propiedades intensivas no son aditivas y no dependen de la cantidad de sustancia. También, por ejemplo, la temperatura es otra propiedad intensiva. La temperatura, si yo tengo agua, o bueno, pues pongamos otra sustancia, un gas. Si tengo nitrógeno gaseoso y ese nitrógeno lo tengo
a 25 grados centígrados, yo puedo tener una pequeña cantidad de nitrógeno o una gran cantidad de nitrógeno y la temperatura va a ser la misma. De un recipiente, no sé, con 100 litros de nitrógeno gaseoso a 25 grados centígrados, si yo saco de ahí una pequeña cantidad de ese gas y lo pongo en otro recipiente, pues su temperatura no depende de la cantidad de sustancia. Bueno, las otras propiedades o la otra forma en la que podemos clasificar estas propiedades es como propiedades extensivas, que sería pues lo contrario a las propiedades intensivas. En este caso, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, para una propiedad extensiva, su valor es aditivo. Los valores son aditivos para las propiedades extensivas. Ya hace un momento les mencionaba un ejemplo como el volumen, que si tengo un recipiente que tiene 1 mililitro de agua y otro recipiente con 5 mililitros de agua, si yo los mezclo, pues el volumen final va a ser la suma de los volúmenes individuales de los recipientes que tenía inicialmente. Entonces, son aditivos. De igual forma, la masa. 1 mililitro de agua, pues como la densidad del agua es más o menos 1 gramo por mililitro, pues 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. 5 mililitros de agua pesan 5 gramos. Si yo los mezclo, pues en total la masa que voy a tener va a ser la suma de 1 gramo más 5 gramos, o sea, 6 gramos. Bueno, luego de este corto repaso, vamos a ver un ejemplo del tipo de preguntas que ustedes van a encontrar en la siguiente fase pues, de la Olimpiada. Y es que ahí, en esa siguiente fase de la Olimpiada, lo que ustedes van a observar es que los ejercicios o las preguntas que van a encontrar son preguntas que van a estar asociadas a un texto. O sea, ustedes lo que van a ver es que la química no es simplemente pues tomar ecuaciones, reemplazar números y obtener una respuesta. O sea, la química en realidad la observamos en la vida cotidiana, la observamos en las cosas que hacemos día a día, en los medios de transporte, en los materiales de las sustancias que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, aquí hay un texto que se llama Química y Almacenamiento de Energía. En este texto, lo que nos dicen es que, pues, que nuestra vida diaria no sería lo mismo sin las baterías. Hay un gran número de actividades cotidianas que implican el uso de una batería. Sin embargo, no todas las baterías son iguales. Un tipo muy común de baterías está constituida por un grupo de celdas galvánicas, las cuales se convierten en energía eléctrica. Y la energía liberada espontáneamente desde reacciones químicas a través del flujo de electrones de una sustancia a otra. Entonces, ahí la energía eléctrica la estamos asociando con un flujo de electrones. Entonces, aquí ya estamos viendo que el flujo de electrones va a ocurrir en un sistema que se transportan electrones de una sustancia a otra y eso es lo que va a generar electricidad en una batería. Este proceso de transferencia de electrones se puede dividir en dos partes. Una parte es la oxidación, que es un tipo de reacción química, que es un proceso en el cual una sustancia química pierde electrones, y la otra parte es procesos de reducción. En una reacción de reducción es un proceso en el cual una sustancia química gana electrones. Entonces ahí tenemos dos tipos de reacciones donde cada una de esas partes se conocen como semireacciones. Entonces ahí vamos a tener reacciones de oxidación-reducción que la podemos dividir en dos semireacciones, una de oxidación y la otra de reducción. Entonces nos dicen que cada una de esas reacciones representa la mitad del proceso global que ocurre en la celda galvánica. Y nos dan acá en este texto un ejemplo de un tipo de batería simple que consiste en dos sustancias. Una que es el zinc, es un metal, y la otra que es el cobre. Esas dos sustancias que corresponden pues a metales están presentes en unos tipos de baterías comunes
Y las semirreacciones que ocurrirían en esas baterías son, para la semirreacción de oxidación, tenemos que el zinc en su estado reducido, que tiene una carga de 0, se oxida para formar el catión de zinc con una carga 2 más y se generan 2 electrones en los productos. Y para el proceso de reducción vamos a tener el cobre catiónico con carga 2 más, que requiere 2 electrones para transformarse en cobre metálico, que el cobre metálico que al final tiene una carga de 0. Entonces, en este caso los 2 electrones que pierde el zinc, entonces aquí vamos a ver, esos electrones que pierde el zinc son los que ocurren en la reacción de oxidación. Esos electrones se transfieren al ion que está siendo reducido. Entonces, en el proceso de reducción, el ion que se reduce es el ion cobre 2 más. Y al combinar las dos reacciones, se obtiene la reacción global. Algo importante que siempre debemos verificar antes de hacer cualquier análisis sobre una reacción química es que la reacción siempre debe estar balanceada. Y el movimiento de electrones a través de un circuito que conecte esos dos sistemas, el del zinc y el del cobre, es el que va a donde vamos a observar pues, la electricidad que se obtiene. Y la mayoría de celdas galvánicas nos dan aquí al final un dato que convierte la energía química contenida en las sustancias, la convierten en energía eléctrica con una eficiencia alrededor del 90%. Entonces, luego de que ustedes encuentren un texto parecido a este, van a ver que a través de ese texto entonces se van a generar una serie de preguntas. Vamos a ver un par de ejemplos de preguntas que se pueden hacer relacionadas con eso. Por ejemplo, nos dicen que se tiene una batería construida pues con celdas galvánicas de zinc y cobre, como se describía en el texto que acabamos de analizar. Y nos dicen, bueno, que nos dan algunos datos puntuales, nos dicen que tenemos 5 gramos de zinc. Y se tienen 5 gramos de zinc y nos preguntan cuántos gramos de cobre, esto ya es la pregunta, cuántos gramos de cobre se necesitan para que la cantidad de electrones generados en la semirreacción de oxidación sea igual a los electrones requeridos en la semirreacción de reducción. Para eso, entonces, recuerden, teníamos que el zinc se transforma en zinc 2 más y se generan 2 electrones. Y habíamos visto también que luego para esa reacción se requiere que el cobre 2 más utiliza esos electrones generados en la etapa anterior, esos 2 electrones para transformarse en cobre metálico o cobre con carga 0. Bueno, entonces, desde las reacciones podemos ver, para yo analizar cuántos gramos de cobre se requieren en ese sistema, pues voy a analizar necesito analizar los electrones. Los gramos de cobre van a estar asociados a la cantidad de electrones que están participando en esos procesos de oxidación y reducción. Entonces, si yo tengo 5 gramos de zinc, yo sé que por cada mol de zinc se me van a generar 2 moles de electrones. Entonces, lo que podemos hacer es calcular, entonces, cuántos moles tenemos de zinc. Partiríamos de los 5 gramos de zinc. Esos 5 gramos de zinc los vamos a multiplicar por la masa. Vamos a utilizar la masa molar pues como un factor de conversión para poder calcular a partir de los gramos cuántas moles tenemos. Entonces tenemos 5 gramos de zinc y lo multiplico por una mol de zinc, donde podemos buscar en la tabla periódica que la masa molar
del zinc es 65,401 gramos. Cuando hacemos este cálculo, pues vamos a encontrar que las moles de zinc presentes en 5 gramos de esa sustancia van a ser 0,07645 moles de zinc. Ahora resulta que a partir de eso podemos calcular las moles de electrones que se generan por la oxidación del zinc. Las moles de electrones va a ser igual a partir de las moles de zinc que tenemos, que son 0,07645 mol de zinc, lo multiplico por 2 moles de electrones que se generan cada vez que se consume una mol de zinc. Entonces acá cancelamos moles de zinc y nuestro resultado nos va a quedar en moles de electrones. Esto nos da que en total se forman 0,1529 moles de electrones. Ahora entonces, conociendo las moles de electrones, sabemos que por cada 2 moles de electrones se va a necesitar una mol de cobre. Por lo tanto, si yo quiero calcular las moles de cobre, parto de las moles de electrones, ya analizando la reacción de reducción, donde participa el cobre. Entonces, eso lo calculo a partir de los electrones que se generan en la oxidación del zinc. Entonces, si tenemos 0,1529 moles de electrones, lo multiplico por una mol de cobre que se requiere por cada 2 moles de electrones. Entonces aquí puedo cancelar las moles de electrones y nuestro resultado nos va a dar en moles de cobre, que sería 0,07645 moles de cobre. Pero nos están pidiendo es el dato en gramos, la cantidad de cobre en gramos. Para calcular entonces la masa de cobre, lo calculo a partir de las moles, donde tenemos es 0,7645 moles de cobre y lo multiplico por, busco la masa molar de esta sustancia. El cobre en la tabla periódica pesa 63,546 gramos por cada mol. Esto es lo que pesa una mol de cobre. Pues canceló moles de cobre y nuestro resultado nos da 4,8582 gramos de cobre. Entonces, de esa forma podríamos calcular, bueno, según la estequiometría de nuestras semireacciones de oxidación y reducción, cuánto es la cantidad de cobre que necesito para una batería en la cual se tienen 5 gramos de zinc. Ahora, conociendo la masa de zinc y la masa de cobre, nos podrían preguntar, bueno, esa batería, ¿cuál es la composición porcentual en masa de cada sustancia? Entonces, nos pueden preguntar cuál es el porcentaje en masa de cobre en ese sistema y cuál sería el porcentaje en masa de zinc en el sistema. Entonces sabemos que de cobre tenemos 4,8582
gramos de cobre. Y para calcular el porcentaje, pues lo divido por la masa total, que la masa total sería 4,8582 gramos más 4,8582 gramos corresponden a cobre y 5 gramos corresponden a zinc. Al dividir esto tengo una fracción, pero como me están pidiendo un porcentaje, lo debo multiplicar por 100. Entonces, haciendo ese cálculo, rápidamente nos quedaría 4,8582 dividido, la suma en el denominador nos da 9,8582 y eso multiplicándolo por 100 nos va a dar una composición que da aproximadamente 49,28% de cobre en masa. Sería la composición en masa. Y para el zinc, pues haríamos un cálculo muy similar, donde tendríamos 5 gramos de zinc. Todo esto dividido, 4,8582 gramos de cobre más 5,0 gramos de zinc. Y todo esto por 100. Entonces, este cálculo nos va a dar 50,72% de zinc y es un porcentaje en masa. Y la suma de estos dos porcentajes, siempre cuando yo calculo los porcentajes de todos los componentes de un sistema, que pues esta batería contiene, estamos analizando solo los metales que contiene la batería, que serían cobre y zinc, pues esta suma, la composición nos tiene que dar 100% cuando yo sumo esos dos términos. Y esa composición, entonces, que nos dice que tiene 49,28% de cobre y 50,72% de zinc, esa composición es una propiedad intensiva. Esa composición no va a depender de la cantidad de sustancia. Si nuestra batería, si no tuviéramos 5 gramos de zinc, sino 50 gramos de zinc o 1000 gramos de zinc, la cantidad de cobre que necesitamos en ese sistema siempre va a corresponder a una composición que va a venir dada por 49,28% de cobre y 50,72% de zinc. Bueno, esto asumiendo que los metales tienen una pureza del 100% y que la eficiencia de la reacción también es del 100%. Si no tuvieran esa pureza y si la eficiencia de la reacción no fuera el 100%, pues habría que incluir esas correcciones en los cálculos. Pero aquí vemos cómo podemos calcular la cantidad de cobre que necesitamos en esa batería a partir de una cierta cantidad del zinc que nos dieron como dato de partida. Y el cálculo lo hacemos pues básicamente a partir de la relación estequiométrica de las semireacciones de oxidación y de reducción. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre este ejercicio? ¿Alguien miró si hay alguna pregunta en el chat? Bueno, por ahora no. Profe, Dígame. yo quería saber de dónde sacó los 5 gramos, ya que utilizan el porcentaje de cobre y del zinc. Sí, esos 5 gramos me voy a volver acá un poco. En el enunciado del ejercicio, ese fue un dato que nos dieron como punto de partida. Nos dijeron esto. Entonces, ese fue un dato de partida que nos daba el ejercicio. El ejercicio nos decía que si tenemos 5 gramos de zinc, nos preguntaban, bueno, ¿cuántos gramos de cobre se necesita? Entonces, si a partir de esos 5 gramos de zinc y los gramos de cobre que calculamos, podemos calcular la composición porcentual en masa de cada uno de los metales presentes en esa batería.
¿Ves? Ah, listo, Al- profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, sí, no veo tampoco preguntas en el chat, por lo tanto, entonces mm, pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, con respecto a ese mismo texto que nos habla de esas baterías, ahora entonces nos dicen que a temperatura ambiente nos dan el dato de la densidad del zinc metálico, que nos dicen que es aproximadamente 7,14 gramos por mililitro. Y nos dan también la densidad del cobre, que la densidad del cobre nos dicen que es 8,96 gramos por mililitro. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cuál será el volumen que ocupará la batería mencionada en el punto anterior? Entonces recuerden que desde el punto anterior calculamos la masa, bueno, nos dan la masa de zinc, que era igual a 5,0 gramos. Y nos daban la masa, o calculábamos la masa de cobre que nos dio, me voy a devolver un poco para verificar el dato, la masa de cobre nos dio 4,8582 gramos. Lo voy a simplificar un poco, 4,86 gramos de cobre. Sería aproximadamente 4,86 gramos de cobre. Estos son gramos de zinc acá, estos son gramos de cobre. Entonces, a partir de la masa, recuerden que la densidad en algunos libros se representa con la letra D, o en algunos libros ustedes lo van a encontrar como la letra griega Rho, pero independiente de cómo se represente, pues la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, desde acá podemos despejar. Si yo quiero calcular un volumen, el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. Por lo tanto, si nos piden el volumen que ocupará la batería, asumiendo que la batería únicamente está compuesta del zinc y el cobre, pues podríamos plantear que el volumen de la batería sería igual al volumen que ocupa el zinc más el volumen que ocupa el cobre que contiene esa batería. Entonces desde acá el volumen de zinc sería conociendo la densidad y la masa, entonces sería masa de zinc sobre la densidad del zinc. Esto le vamos a sumar para obtener el volumen de cobre, sería la masa del cobre dividido la densidad del cobre. Por lo tanto, el volumen de nuestra batería correspondería a la masa de zinc, dijimos que eran 5,0 gramos, dividido la densidad del zinc, que nos la da el enunciado, que nos dice que es aproximadamente 7,14 gramos sobre mililitro. Listo. A eso le vamos a sumar la contribución al volumen por parte del cobre, que sería la masa del cobre, que la calculamos aproximadamente, nos da 4,86 gramos del cobre. Y eso dividido la densidad del cobre metálico, que es 8,96 gramos por mililitro. Gramos por mililitro. De acá entonces, ¿qué podemos hacer? Miren que en esta ecuación tenemos en el numerador gramos y en el denominador gramos, los podemos cancelar. Aquí también tengo para el cobre en el numerador tengo gramos, en el denominador tengo gramos, lo puedo cancelar.
Y estos mililitros que están en el denominador de un denominador, estos mililitros van a pasar acá. Lo mismo que estos mililitros van a pasar acá. Entonces, ese cálculo, cuando hacemos ese cálculo, vamos a encontrar lo siguiente. Ese cálculo entonces nos da que la contribución al volumen por parte del zinc van a ser 0,7003 mililitros. Más la contribución al volumen por parte del cobre. Recuerden que todo este primer término de acá corresponde al zinc y el segundo término que estamos sumando corresponde al cobre. Entonces la contribución al volumen por parte del cobre es 0,5422 mililitros. Entonces, eso quiere decir que sumando esos dos términos, vamos a encontrar que el volumen de la batería, asumiendo que la batería está únicamente compuesta del cobre y el zinc, que participan en las reacciones de oxidación y reducción, nos va a dar una batería con un volumen de 1,2425 mililitros. Entonces, esa sería nuestra respuesta para el volumen de la batería. Acá es interesante analizar que a pesar de que la densidad es una propiedad intensiva, la densidad, recuerden que no depende de la cantidad de sustancia, la densidad de 1 gramo de cobre o la densidad de 1 kilo de cobre es lo mismo, a pesar de que la densidad es una propiedad intensiva, independiente de la cantidad de sustancia, esa densidad es una relación entre dos propiedades extensivas, la masa y el volumen. En forma individual, la masa es extensiva. El volumen es una propiedad extensiva. Pero el cociente entre esas dos propiedades extensivas, que son el volumen y la masa, cuando yo divido la masa en el volumen, obtengo la densidad en que la densidad es una propiedad intensiva. Entonces, a pesar de que la interpretación pues, de una propiedad intensiva y una propiedad extensiva son en cierto modo opuestas, porque la propiedad intensiva no depende de la cantidad de sustancia y una propiedad extensiva sí depende de la cantidad de sustancia. A pesar de eso, yo puedo encontrar ecuaciones que me relacionan diferentes tipos de propiedades, como la ecuación para el cálculo de la densidad. A pesar de que la densidad es intensiva, la obtengo a partir de propiedades extensivas como la masa y el volumen. ¿Alguna pregunta con este otro ejercicio? Bueno, en el chat no veo que alguien escriba preguntas. Acá entonces, bueno, resumiendo, lo que vemos es un ejemplo del tipo de planteamientos que ustedes van a poder encontrar en la siguiente fase de la Olimpiada de Química, donde ustedes van a tener un párrafo donde están planteando una situación de un sistema real, un sistema que podemos encontrar en la vida cotidiana, y a partir de ese sistema, del planteamiento de sistemas pues que nos dan un contexto de la vida real, a partir de ahí vamos a hacer algunos cálculos donde podemos utilizar propiedades químicas, propiedades físicas, propiedades extensivas, propiedades intensivas y también las otras áreas de la química, como van a ver en las otras tutorías virtuales. Entonces, dejamos por terminada la tutoría de hoy y dentro de 8 días continuaremos con una nueva tutoría sobre propiedades de las sustancias. Muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor.
Con gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.